Amados hermanos, hace mucho tiempo, en un reino muy lejano, había dos amigos muy cercanos. Sin embargo, uno de ellos fue sentenciado a muerte acusado falsamente. En esa circunstancia, se entera que su madre estaba en una condición crítica y le ruega al rey que lo deje ir a verla por última vez. En ese momento, el otro amigo le pide al rey que le conceda ese último deseo al sentenciado y que él iba a tomar su lugar en la cárcel. El rey le pregunta qué haría si su amigo no regresa. Él le responde que daría su vida por su amigo. El rey libera al condenado y le da un plazo de 4 días para que retorne y pone al amigo en la cárcel. La casa de la madre estaba a 3 días de camino, ida y vuelta. No obstante, el hombre no regresaba y ya estaba por finalizar el cuarto día. Sin embargo, el amigo que había tomado su lugar tenía la plena seguridad que iba a volver. Cuando ya estaba por llegar el momento de la ejecución, el rey le pregunta al que había quedado encarcelado si aún creía en su amigo a pesar que lo había traicionado al no volver. Y le respondió que sí, que aún creía en su amigo, que de seguro habría alguna razón inevitable por la que no había podido regresar. Bueno, el momento de la ejecución llegó y el rey ordenó que llevaran al amigo al cadalso. El hombre no se quejó ni reclamó, pero justo en ese instante, el otro amigo llegó jadeando y sudando, exhausto por haber corrido, y gritó que dejaran libre al que iba a ser ejecutado. El rey le preguntó por qué se había demorado, y el hombre le respondió que debido a una lluvia torrencial que había caído, el río había crecido en su cauce, y tuvo que rodearlo para cruzar al otro lado y seguir el camino de regreso. El rey, impresionado por esa muestra de verdadera amistad, dejó libres a los dos amigos. Hermanos, si estuvieran en la misma situación, ¿qué hubieran hecho? ¿Se hubieran quedado en lugar de su amigo y enfrentar la pena de muerte en caso no regresara? ¿Estarían dispuestos a sacrificar su propia vida por alguien aún sabiendo que podría traicionarlos? Les digo algo. El Señor Jesús hizo esto y mucho más por nosotros. El Señor conocía el corazón del ser humano, sabía cuáles de sus discípulos servirían fielmente al reino de Dios y cuáles morirían como mártires del Evangelio, e incluso cuál de ellos lo iba a traicionar. Cuando Pedro le dijo al Señor, «Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré», el Señor le respondió, «De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». A pesar que Pedro replicó que jamás negaría al Señor, las cosas resultaron tal como el Señor las predijo. El Señor sabía de antemano que Judas Iscariote lo traicionaría. Tal como menciona Juan, capítulo 6, verso 64, Jesús sabía desde el principio quién lo iba a entregar. Y en Juan, capítulo 6, versos del 70 al 71, el Señor lo corrobora diciendo, «¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo?» Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Aún así, el Señor no lo abandonó ni lo reprendió, solo se lo advirtió indirectamente para darle una oportunidad para rectificarse y arrepentirse. No dejó que otros supieran que Judas lo iba a traicionar, más bien, lo amó hasta el final. Esta clase de corazón es un corazón lleno de amor y bondad. Es el corazón de Dios Padre. Si Dios, que sabe el futuro, abandonara a los que van a hacer lo malo y están destinados al infierno, serían muy pocos los salvos. Sin embargo, Dios es un Dios de amor, es paciente con nosotros, y en tanto nos arrepintamos y corrijamos nuestro camino, Dios nos comprende y acoge con sus brazos abiertos. Espero que, siguiendo el ejemplo del Señor, muestre en su vida una actitud de bondad y de amor constantes con todos y en todo momento, y así reflejen la imagen de Dios Padre, quien es luz y amor. Hoy vamos a hablar de Ruth, quien recibió una gran bendición de Dios al mostrar una bondad inmutable. Ruth era una mujer gentil que vivía en Moab en los días en que los jueces gobernaban Israel. Moab estaba al este de Israel, en la actual Jordania. En esa época, la nación de Israel sufría de mucha hambre, y un hombre de Belén de Judá, de nombre Elimelec, emigró a los campos de Moab junto con su mujer y sus 2 hijos. No obstante, incluso después de haber llegado a Moab, toda la familia enfrentó un sinfín de adversidades. Elimelec murió y su esposa Noemí quedó viuda. Sus 2 hijos, Malón y Kelión, tomaron como esposas a mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Sin embargo, ellos dos también murieron antes de tener hijos. Es decir, las 3 mujeres enviudaron.
La familia entera había venido a Moab para encontrar un medio de vida mejor, pero acabaron peor, en la miseria y desolación total. A través de esta situación, podemos entender la providencia de Dios y su voluntad. Tal como un pez no puede vivir fuera del agua, los hijos de Dios no pueden vivir si dejan el seno o el amparo de Dios. Espiritualmente, Belén simboliza el lugar que acoge, protege y da consuelo. De ahí que, al dejar Belén para ir a vivir al país de Moab, una nación gentil, la familia de Noemí había salido de ese vallado que significaba estar bajo la protección de Dios, en busca de la provisión en el mundo. Hoy en día, al vivir una vida de fe, ocasionalmente enfrentará momentos desafiantes o críticos. Incluso a los que no viven una vida cristiana les sobrevendrán pruebas y tentaciones. Sin embargo, para los hijos de Dios, las pruebas vienen dentro de la voluntad y providencia de Dios. Tal vez esas dificultades vienen por sus propias faltas o por no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. O quizá les sobrevengan porque Dios las permite. En todo caso, Dios guiará a cada uno a través de esas circunstancias para que su fe se perfeccione y quede tan pura como el oro. Por eso, para los hijos de Dios, las pruebas son una bendición. No obstante, la familia de Noemí dejó el seno del pueblo de Dios a fin de evitar una hambruna severa que azotaba la tierra de Israel. Pero en lugar de hallar alivio, tuvo que enfrentar mayores penurias y adversidades. Sin embargo, Dios, en su providencia, redireccionó a esa familia de vuelta por la senda de la bendición a través del buen corazón de Ruth. Sin un varón vivo en la familia, la situación familiar se tornó crítica. Entretanto, Noemí se enteró que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces, ella y sus dos nueras se prepararon para regresar a su tierra natal. En el camino de retorno, Noemí le dijo a sus dos nueras que volvieran a la casa de su madre para que el Señor las recompensara, hallando reposo y un nuevo marido. Pensando en sus nueras, quienes iban a vivir una vida de miseria y sin esperanza alguna, Noemí debe haber sentido pena por ellas como suegra y como mujer. Al escuchar esto, Orfa regresó a su pueblo llorando. Sin embargo, Ruth no dejó a su suegra. Cuando Noemí insistió para que la dejara, Ruth le respondió algo impactante. Dijo: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos». Al ver que Ruth estaba resuelta a ir con ella, Noemí no dijo más, y así las dos siguieron caminando juntas hasta llegar a Belén. En este punto, debemos reflexionar en la maravillosa decisión de Ruth. Incluso en una familia se presentan discusiones. Como cada quien busca su conveniencia y comodidad, se dan esta clase de desencuentros. Por ejemplo, cuando se trata de cuidar de los padres ya ancianos o cuando uno de los cónyuges está enfermo, la familia asume esa responsabilidad con amor por cierto tiempo. No obstante, si eso se prolonga demasiado, le resultará una carga y desearán que termine lo antes posible. Ahora bien, la relación entre suegra y nuera es más complicada. Pregunto, si estuviese en la situación de Ruth, es decir, si tuviera que mantener a su suegra en una nación extranjera, ¿qué haría? O si su hermana estuviese en la misma situación, ¿qué le aconsejaría como pariente? Como el corazón de Ruth estaba lleno de bondad, no dudó en lo que debía hacer, ni pensó en su propia conveniencia. Cumplió con su deber con bondad y amor. Dios desea que todos sus hijos que creen en Él elijan siempre el camino de la verdad y la bondad, tal como lo hizo Ruth. Por eso, nos dejó este libro en la Biblia. No se olviden que Ruth no fue una profeta, ni tampoco una heroína del pueblo de Israel. La historia de Ruth no es como la de la reina Esther. Es decir, no es tan dramática, ni marcó un evento tan importante como la salvación del pueblo de Judá a riesgo de su propia vida. En el fondo, es la historia de una mujer común y corriente, proveniente de un pueblo gentil que llegó a ser la protagonista de uno de los 66 libros de la Biblia. Y fue porque Ruth mostró hechos dignos del inmenso amor de Dios. Dios se deleitó con el corazón y las acciones buenas de Ruth, y dejó su historia escrita en la Biblia, a fin que generaciones posteriores la puedan leer.
Ruth no pertenecía al pueblo escogido de Israel. Sin embargo, luego de casarse, el Dios de su esposo llegó a ser su Dios y su pueblo llegó a ser su propio pueblo. Nuestra vida cristiana debe ser igual. Una vez que cree en Dios, de ahí en adelante, Dios deberá ser su único Dios y sus hermanos en la fe deberán ser su familia. Desde que Ruth eligió a Dios como su Dios, su corazón no cambió. Cumplió su deber y sirvió a su suegra hasta el final, aun si eso implicaba sacrificar su propia libertad, su juventud y su futuro, es decir, todo. Ruth tenía esta clase de corazón limpio y puro. Hermanos, debemos cultivar un corazón con esas características de bondad e integridad constantes, como el corazón de Ruth. Dios está buscando a aquellos que tienen esta misma disposición de corazón. Volvamos a la historia de Ruth. Noemí y Ruth llegaron a Belén cuando estaba empezando la cosecha de cebada. Ruth ayudaba a su suegra recogiendo espigas en el campo desde la mañana hasta la tarde. Obedecía todo lo que Noemí le decía. No consideró esa ardua labor como algo agobiante ni difícil, sino tan solo la vio como algo natural que debía hacer por amor a su suegra. Tampoco esperaba algo a cambio. Hermanos, los que actúan con verdadera bondad, incluso en circunstancias complicadas, se comportarán con integridad, rectitud y reaccionarán con bondad en forma natural. Y se sentirán felices y satisfechos al hacerlo. Por eso, nada les resultará difícil. Volviendo a Ruth, en Belén había un hombre de nombre Booz que había oído de la fidelidad de Ruth con su suegra. Él era pariente de Elimelec, quien había sido esposo de Noemí. Booz no solo era rico, sino también un hombre que amaba a Dios. Ruth halló favor ante Booz y la dejó que recogiera espigas en su campo hasta que finalizara la cosecha de la cebada y del trigo. Luego de terminar su labor, Ruth regresó a casa y le comentó a Noemí acerca de Booz. Noemí conocía que Booz era su pariente más cercano. En la ley mosaica hay una norma sobre la redención de la herencia. De acuerdo a esta ley, si un hombre moría sin dejar hijos, uno de sus parientes más cercanos podía casarse con la viuda a fin de dejarle descendencia. Así que para que Ruth fuera bendecida, Noemí le dijo lo que debía hacer. Ruth, capítulo 3, versos del 3 al 4 lo detalla. Noemí le dijo: te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Ruth hizo tal cual Noemí se lo indicó. Al saber que Ruth era considerada como una mujer íntegra y de buen nombre por la gente del pueblo, Booz prometió redimirla. Al día siguiente, proclamó ante el pueblo y ante los ancianos que iba a redimir a Ruth. De esta manera, Booz tomó como esposa a Ruth y Dios hizo que concibiera un hijo de nombre Obed, quien por su línea de parentesco llegó a ser el abuelo del rey David. Finalmente, Ruth fue bendecida al figurar en la genealogía del Señor Jesús como la bisabuela de David. Ahora bien, ¿cómo pudo Ruth, una mujer gentil, llegar a ser bisabuela del rey David? Fue porque Dios vio y le agradó el corazón de Ruth. Ella tenía el amor espiritual de Primera de Corintios. Era paciente, una de las principales características de esta clase de amor. Por eso, pudo perseverar aun cuando no había esperanza alguna de mejoría. Incluso en medio de las circunstancias frustrantes, como la muerte de su marido, y que no tenía hijos que vieran por ella, Ruth no se quejó. Más bien, sirvió a su suegra con todo su corazón, obedeciéndola en todo. Tan solo por eso podemos ver lo buena y bondadosa que era. Jamás tuvo celos ni fue orgullosa. Tampoco era presumida ni se comportaba indebidamente. Se humilló al máximo y cumplió con su deber. No buscó su beneficio en lo absoluto. No se irritaba ni recordaba las ofensas recibidas. Todo lo creía y todo lo soportaba. Al ver la vida de Ruth, con toda seguridad podrá concluir que tenía la clase de amor espiritual que menciona el capítulo 13 de Primera de Corintios. Además, manifestaba en su vida los 9 frutos del Espíritu Santo que se detallan en el capítulo 5 de Gálatas, que son amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad o gentileza, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. De ahí que Dios le retribuyó con una tremenda bendición y gloria, a pesar que ella misma no lo esperaba ni se lo imaginaba. Aún hoy en día, si tiene un corazón limpio como el de Ruth y no se cansa de hacer lo bueno en ninguna circunstancia, con toda seguridad, Dios lo bendecirá. Como puede ver, su felicidad no la determina las condiciones exteriores ni el medio en donde vive. La define su estilo de vida y lo que cree. Incluso si enfrenta alguna adversidad, pero mantiene su fe y pone en práctica el amor espiritual de Primera de Corintios capítulo 13, los 9 frutos del Espíritu Santo de Gálatas capítulo 5 y las bienaventuranzas del capítulo 5 de Mateo, con toda seguridad las bendiciones sobreabundarán en su vida. Hermano, hermana, ¿tiene problemas que aún no puede resolver en su vida? Si es así, tal como dije en el mensaje anterior sobre la ley de la siembra y la cosecha, debes saber que ahora está cosechando lo que en algún momento has sembrado. ¿O acaso cree que si hubiera actuado siempre con bondad y amor, Dios no lo hubiera bendecido? De seguro que debe haber una razón para su actual situación. Tal vez haya hecho algo bueno, pero no de corazón. O quizá se ha desanimado por no haber conseguido lo que deseaba. El Señor dijo, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Es decir, a Dios no le agradará si hace algo bueno para que los demás lo elogien. Por otra parte, si hace algo bueno, pero luego se queja o lo ve como algo difícil de hacer, es que lo está haciendo por obligación. Hay también quienes se lamentan luego de haber hecho alguna buena obra. Suponga que ayuda a alguien en dificultades. Sin embargo, esa persona, en vez de sentirse agradecido, lo traiciona y habla mal de usted. ¿Cómo se sentiría? ¿Acaso diría que es un mal agradecido? ¿O renegaría por haberlo ayudado? Si algo así le viene a la mente, es porque no ha cultivado una perfecta bondad. Tampoco deberá enojarse con Dios. Si en verdad ha querido hacer lo bueno con fe y con amor de todo corazón, deberá sentirse siempre alegre. Si ora para que su carácter cambie y Dios responda a sus peticiones, si da ofrendas a Dios y ayuda a los necesitados, deberá hacerlo con fe, bondad y amor constantes. Suponga que varios hermanos hacen un trabajo voluntario en la iglesia desde la mañana hasta la noche. A pesar que todos han trabajado fielmente, algunos lo habrán hecho alegres, mientras que otros lo habrán hecho por obligación o para no quedar mal ante los demás. Si nadie reconoce lo que ha hecho o si le dan todo el crédito a otro y no a usted, se podrá sentir incómodo y ya no tendrá el mismo ánimo o entusiasmo. Así que, incluso luego de haber servido en la obra de Dios, las bendiciones serán diferentes para cada uno. Suponga que ha hecho un voto de dar un cierto monto de ofrenda a Dios, pero de un momento a otro necesita urgente dinero en efectivo. ¿Qué haría? ¿Acaso se lamentaría por haber hecho ese voto? ¿O pensaría que es mucha la cantidad que ha prometido ofrendar y que podría reducirla? ¿O mantendría sin cambiar su determinación inicial? Dios dice en 2 de Corintios capítulo 9, verso 7 lo siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dar escasamente y además de mala gana no es dar con amor a Dios, así que no cosechará lo que ha sembrado. Por eso, si su fe y sus acciones no cambian ni fluctúan, su medida de bondad se habrá perfeccionado. Además, en su vida cristiana no deberá desanimarse en hacer lo bueno. Quizá en su familia, algunos lo critiquen por venir a la iglesia o por no compartir sus diversiones. No obstante, ponga su mayor esfuerzo por ser gentil y amable. Más bien, ore por ellos con amor para que sean salvos. Ahora bien, si no lo comprenden y la situación empeora y no ve cambios a pesar de su esfuerzo, y más bien lo critican por sus principios cristianos, escucha lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 5, versos del 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.
Si actúa con bondad en todo tipo de circunstancia y pide con gozo y acción de gracias, no solo Dios le responderá, sino que, además, lo recompensará abundantemente. No obstante, no deberá pedir la respuesta con impaciencia. Y es porque Dios sabe todo y le responderá en el mejor momento. Si cree en este Dios bueno, jamás deberá desanimarse ni impacientarse. Si ora por algún asunto o petición importante, Dios le responderá solo si es constante en su oración y muestra su fe con hechos. Cuando Daniel oró para entender revelaciones espirituales, desde el primer día que empezó a orar, Dios ya le había enviado un ángel con la respuesta. Sin embargo, por la oposición del diablo y Satanás, tomó 21 días para que finalmente el ángel llegara donde el profeta. Durante esos 21 días, Daniel continuó orando con la misma devoción y fervor, sin desanimarse ni decaer. Al final, recibió esa gran revelación de Dios. De la misma manera, si en verdad cree, la respuesta le llegará y no le será difícil esperar. Incluso si no le llega en el tiempo que espera o desea, no se desanimará. Por último, ¿cómo se siente cuando percibe o nota que su carácter y sus reacciones no cambian tan rápido como esperaba? En la medida en la que escuche la palabra de Dios, aprenderá la clase de vida y de corazón que Dios anhela para usted, y usted mismo deseará cultivarlo. No obstante, a veces, cuando ve que no cambia tan rápido como deseaba, podrá pensar que vivir una vida de fe es una carga o algo difícil de sobrellevar. Sin embargo, el Señor le dice en Lucas capítulo 8, verso 15, «Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia». Si en verdad desea que su corazón cambie, deberá perseverar y jamás desanimarse. La santificación del corazón no se logra solamente deseándola. Deberá disciplinar su cuerpo y someterlo, orando fervientemente con todo su corazón y ayunando. Deberá cortar con todas las cosas de la carne que antes disfrutaba y determinarse a abandonar todo lo que no sea beneficioso para su espíritu. No deberá cejar en ese empeño, ni deberá rendirse por estar cansado. Hasta que no coseche el fruto de la santidad y logre ese objetivo, deberá esforzarse sin darse por vencido. Deberá ser paciente y vivir por la palabra sin desmayar. Nunca se desanime si hay alguna maldad en su corazón. Más bien, redoble su empeño por desechar esa maldad con la firme esperanza que, al final, su corazón y todo su ser se transformará. En la medida en que de esta manera circuncide su corazón con fe, prosperará en todo aspecto de su vida y, además, tendrá salud. Amados hermanos, Dios es nuestro Padre y desea que nosotros, sus hijos, lleguemos a reflejar su carácter en todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, ser bueno no solo se limita a hacer buenas acciones. Deben ser acciones hechas con bondad y amor de todo corazón. Los que tienen verdadera bondad y amor no calcularán el beneficio que les puede redituar hacer algo bueno, ni se lamentarán luego de haberlo hecho. No se cansarán ni se preocuparán. Más bien, harán el bien sin cambiar. En la medida en que haga lo bueno, se llenará de gozo y felicidad, y deseará continuar haciéndolo y así reflejará en su vida la imagen del Padre. A pesar que no haya alcanzado la perfecta bondad, persiste en hacer lo bueno. No se detenga. Con la ayuda del Espíritu Santo, cultivará un corazón lleno de virtud como el de Ruth y llegará a ser un hijo o hija amada por Dios. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, al anhelar este tipo de bondad y actuar con fe y por fe hasta el final, Dios los bendiga y responda a sus peticiones. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu Espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre,
fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, glaucoma y toda afección ocular, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente. Bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios, y que en todo lo que hagan y digan honren tu nombre. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.